una propuesta de análisis, una propuesta de estudio. No, ok, perfecto, profesor. No, bueno, eso era uno de los puntos que le iba a plantear al profesor Romero, era si él podía darnos una lista de doctores de la universidad para ver si podíamos contactarlos para cuadrar con ellos el revisar los trabajos como tal. Porque el punto es eso, que la primera corte ya está avanzada, nosotros venimos detrás en segunda corte y necesitamos también esos especialistas para poder acreditar académicamente los trabajos. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué tema estás trabajando, Fidel? Yo la automatización aduanera, es decir, el efecto de la automatización aduanera en la actividad como tal, es decir, cómo la automatización ha mejorado el proceso de nacionalización. Ok. Recuérdense que son trabajos de maestría, debe de tener la relevancia debida. Fíjate que en la lámina, inmediatamente, cuando hiciste la cita de la lámina, Sí, cuando hiciste que señalaba que entre el 90 y el sí. 95%, aun cuando estaba en el trabajo, no estaba en la lámina. Y hay que darle la fuente, porque ya en estos niveles tú tienes que darle la Sí, sí, fuente no, perfecto. Eso me inmediatamente. percaté porque ya yo lo había notado, pero lo que no hice fue el cruce como Sí, tal de la información. deme un segundito. Sí, buenos días. Buenos días, profesor, buenos días. Ah, ya. Ajá, es correcto. Eh, desde hace ya, deme un chancecito, un segundo, por favor. No, no, que unos 20 minutos, media hora están acá. Me disculpa, equipo, pero es que había perdido la línea telefónica de acá del apartamento y era la gente de Cantv. Vamos a ver si la logramos recuperar. Ujú. Estaba conversando en líneas generales de All Atlet, de lo que tienen que hacer en sus trabajos. Recuérdense que son aportes bien importantes, más que análisis, tiene que ver propuestas donde ustedes pongan en práctica toda esa experiencia que tienen en el campo aduanero, de manera tal de que eso quede, porque recuerden que sus trabajos van a ser mm, objeto de consulta. Ahorita, por ejemplo, tengo, y voy a usar un término un poco feo, Roberto Chirino, que me supongo que ustedes lo conocen, anda pariendo porque no consigue trabajos de maestría en el área en que él la está abordando. Y en ese sentido, el manual de la universidad permite que si no hay trabajos maestría a nivel nacional, se pueden utilizar artículos arbitrados. Entonces, yo le sugerí que revisara diversos artículos, le dije cuáles eran las páginas
le di los links para que revisara diversos artículos, pero esa es una de las formas. Pero ya para los futuros, entonces los trabajos de ustedes quedarían como antecedentes y esos serían los reflejos. Por eso el esfuerzo que ustedes tienen que hacer, ya te doy la palabra, Pedro, es bien importante. Adelante, Pedro. Profesor, aprovechando este momentico ahí que usted está hablando de los trabajos, una jurisprudencia emitida por un tribunal, eso me pudiese a mí servir como antecedente, porque una decisión. Déjame revisar el manual, de todas maneras. Yo creo que sí, porque es un soporte legal. Eso es lo que le iba a decir. Las puedes tener en las bases legales. No estoy muy seguro en los antecedentes, pero podemos revisar el manual y ver qué dice el manual de la universidad con respecto a ello, Pedro. Ujú. Bueno, gracias, profesor, porque tengo esa duda, porque claro, yo estoy manejando es una normativa, que es la Ajá, ley sobre el delito al contrabando. ok. Y entonces, si yo voy a la par a buscar por lo menos una sentencia, póngale un ejemplo, la sentencia de la sala político administrativa, vamos a poner un ejemplo. Ujú. Eso me puede servir a mí de como fuente porque me puede servir como antecedente porque hubo un magistrado que se pronunció en base a esa problemática o a esa ley. Digo yo, no sé, Mm, lo veo desde ese punto de sí, vista. por lo menos base legal, sí estoy seguro que eso te puede servir como base Ok, legal, pero habría que agarrar el manual y ver qué dice el manual de la universidad con respecto a ello. De todas maneras, al finalizar la clase de hoy, yo abro el manual, te lo paso para que revisemos juntos y si el manual lo permite, lo maravilloso. Si no lo permite, pudiéramos hacer una solicitud formal, Pedro, ok, ante el decanato, en vista de que no se consiguen antecedentes de este nivel, tomar una sentencia del Tribunal Supremo. Creo que no tendría inconveniente en que te lo aprobaran. Pero vamos a revisar el manual, vamos a manual. Ujú, ok, gracias, profesor. ujú. Sí, señor. Gustavo, estaba pendiente y contigo también, Enrique, porque el evento que les comenté la semana pasada, y por lo cual tuvimos que suspender la actividad, precisamente el día de ayer tuve la cita con el cardiólogo, que era el más importante de todo. Me hizo toda una evaluación. En líneas generales estoy bastante bien, pero lo que me dio ese día, con la pérdida del conocimiento, es lo que se conoce como un síncope en estudio, algo como eso. Y adicional a eso, el médico me dijo ayer, el cardiólogo, que a pesar de que el, el examen que me hicieron ayer, el eco, es una foto del momento, se muestra todo bien. Él me manda a hacer ahora un Holter de arritmia, que es de 24 horas, porque quiere saber dónde fueron los picos y poder modificar a eso. Y otro estudio que es un ecocardiograma, wow, tran, trantorácico. Entonces, tengo pendiente de hacerme esta semana eso. Gustavo, me comentaste que tu papá también anda delicadito de salud. Sí, sí, le Enrique, ya tú ves hicieron. por dónde ando, por tema de tensión y ese tipo de cosas. Ujú. Eso que le mandaron hacia usted se lo hizo él entre lunes y miércoles, casualmente. Oye, qué bien, qué bien. Ujú. No, todavía no le dan los resultados. No le han dado los resultados. Oye, qué bueno. Tiene que estar pendiente, como te decía, de tu papá, estar pendiente con él, pues, porque las situaciones se pueden presentar. Ujú. Pero gracias a Dios, me siento Chévere, bastante chévere, bien y seguimos adelante, pues. Ujú. chévere. Este, para finalizar la temática anterior, conversen con el profesor Romero, de manera tal de qué fechas, qué tiempo tiene el estimado para que ustedes terminen todas sus asignaturas. A pesar de que la universidad toma vacaciones en agosto, es posible que le asignen alguna asignatura durante el mes de agosto, porque el profesor no vaya a salir de viaje y ustedes tampoco, y puedan ir avanzando con otra de las asignaturas durante ese mes. Entonces es cosa de que se pongan de acuerdo con el profesor Romero y le pase un plan de actividades de las próximas asignaturas. Entonces,
vamos a estar bien pendientes. Scarlett y Fabiola, que son el primer grupo, como le señalé en las notas. Hoy vamos a revisar los dos últimos temas de la valoración. Con esto no es que se agota la temática. Mejor que ustedes saber que el tema de valoración es sumamente amplio. Y por supuesto tenemos que darle un marco de cierre y me parece bien interesante que analicemos los dos últimos temas, que son la merciología en la valoración, que le corresponde a Scarlett y a Catherine, y el tema final del curso, que es para Fidel y Neyri, relativo a la conexidad en la valoración aduanera. Vamos a presentar de una vez Scarlett y Fabiola y vamos a abordar lo más pronto posible la temática y haciéndola muy concreta. Recuerden que al finalizar nuestra sesión preparen sus informes académicos. Yo me comprometo a revisarlos esta tarde y tener las notas listas para el final de la tarde y enviárselas al profesor Romero para que, por supuesto, se las pase a ustedes primero y salir de nuestro compromiso que se ha pasado de tiempo por algunos imponderables. Me avisan cuando estén listas Fabiola y Scarlett. Ajá. Fabiola y Scarlett, Katherine y Scarlett. Ajá. Ahí la estamos viendo ya. Eso es. Quítale la parte que dice ocultar, Katherine. Permiso, antes que comiencen. Adelante. No sé si Gustavo. estamos todos, pero hasta anoche Enrique tenía un problema con el papá grave y yo no sé si él está aquí. Pero Enrique está conectado. Nada, era por eso, era por si no estaba para que alguien grabara. Chévere. Sí, pero Enrique está conectado. Aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. ¿Me escuchan? Ya le estamos escuchando. Sube el volumen a su micrófono. Ok, adelante. Buenos días, estimados. Somos el grupo número 6 y nuestro grupo está conformado por Scarlett Mercucci y mi persona, Catherine Mercucci. En esta oportunidad venimos a hablarles sobre la merciología en valoración aduanera. La palabra merciología viene del latín mercani, de compras, y el griego logo, de estudios y tratados. Podemos definir que la merciología es la ciencia aplicada a la mercancía del comercio internacional, designada por su naturaleza u origen natural, sintético o artificial, composición y función, incluidos todos los procesos de transformación simples o complejos de todas las mercancías, sea o no susceptible de comercio. Incluye en su ámbito el estudio de las impurezas, falsificaciones y presentación en su mercado. Se emplea para identificar las mercancías merciológicas que se incluye en las nomenclaturas del comercio internacional, con el fin de verificar correctamente la designación y codificación de las mercancías. Es por ello que uno de sus objetivos de la merciología es el poder clasificar la mercancía en la nomenclatura del comercio internacional. Y podemos decir que su importancia en la merciología para la operación aduanera es fundamental, ya que permite determinar la clasificación arancelaria de las mercancías importadas o exportadas, lo que a su vez permite aplicar el arancel correspondiente y determinar el valor en aduana. Ahora le voy a hablar sobre los antecedentes de la merciología. La merciología nació en los países de habla germán a finales del año 1700. Como
Respuesta a la necesidad de sistematizar el entendimiento de las mercancías y dar a conocer tanto las operaciones como a comerciantes para entender su composición. En 1774 fue la creación del vocabulario por Joan Berman. Él habla de las técnicas aplicadas a las materias naturales, incluidas sus mezclas y procesos de transformación tecnológica de las mercancías del comercio. En 1790, la merceología en la educación. El término y todo lo que comprende es instrumento por primera vez a la cátedra del nivel universitario. En 1821, el primer arancel aprobado en México. La aprobación del primer arancel de México independiente se realizó el 15 de diciembre de 1821 a la apertura de los puertos mexicanos para el comercio exterior. En 1867, la intervención de Karl Marx, donde nos habla sobre la disciplina especial que ocupa de valores de uso que sea, en contraposición con la economía política del valor del comercio. En 1882, el arancel austrohúngaro, la necesidad de crear una nueva base uniforme para realizar una estadística aduanera común, de acuerdo a una nomenclatura de clasificación uniforme de las mercancías. En 1913, la nomenclatura como de la mercancía. Común de la mercancía. La adopción de un esquema de clasificación similar a la nomenclatura aduanera de 1882, que incluye nuevas modificaciones y en la definición con las siguientes encabezadas para los grupos correspondientes: animales vivos, productos de alimentación, bebidas, materias en bruto o simplemente preparadas, productos manufacturados, plata no manufacturados y moneda de oro y plata. En 1919, el Consejo de la Nacionalidad de las Naciones. De acuerdo a Mogge, en 1985, este organismo internacional desarrolló, al finalizar, la creación de una nomenclatura estadística internacional basada en diversos documentos previamente acordados en sus operaciones correspondientes en 1913. En 1935, lista mínima. Se publica la primera lista de la nomenclatura estadística, que a su vez adopta criterios que todos los estadísticos incluyen siempre: el origen y naturaleza de la materia prima, el grado de preparación o elaboración de su proceso de transformación y los usos o aplicaciones. En 1951, la clasificación uniforme para el comercio internacional se confeccionó sobre la nomenclatura de Ginebra. Se diseñó para el suministro de información en la elaboración de estadísticas de comercio exterior internacional. En 1953, la nomenclatura aduanera en Bruselas. El proyecto denominado como Marco para una nomenclatura aduanera de 1982 es la base para la elaboración de la conformación de la nomenclatura de Ginebra de 1937, de este tipo técnico que da paso a su vez para la conformación de la nomenclatura aduanera de Bruselas en 1953. Este es el instrumento que se valen los países para codificar los productos de importación y exportación. En 1970, el Consejo de Cooperación Aduana, Organización Mundial de Aduanas, actualmente, se estableció un grupo de estudios para que examinara las posibilidades de preparar un sistema de nomenclatura que satisfaciera los requisitos de las autoridades aduaneras, los estadísticos, los transportistas y los productores. En el 2017, el sistema armonizado. Se da actualizaciones más recientes publicados en el año 1996 del Instituto Nacional de Estadística Geográfica, que tiene como objetivo servir como base para la aplicación de la aduanal y la recopilación estadística sobre
Y para finalizar, el 2020, una identificación comercial, que es un quinto par de dígitos adicionados a los 8 dígitos compone actualmente nuestra fracción arancelaria. De igual forma se implementa la séptima enmienda del sistema armonizado. Podemos concluir que la mesología es de enorme importancia para el éxito de una operación de comercio exterior. Nos ayuda a la identificación de las mercancías, naturaleza, modo de obtención, estructura, proceso por el cual fueron elaborados, función, diseño y uso, logrando así realizar una correcta clasificación, beneficiándonos en materia fiscal para el correcto cálculo de impuestos, acuerdos comerciales para los países que realizan operaciones de productos que deben ser incluidos en los tratados internacionales y lo más importante, la determinación del origen para el cumplimiento de las normas de origen que deben ser aplicadas a los productos dentro de los tratados de libre comercio. Con esto le doy el pase a mi compañera Carmen. Buenos días. Bueno, siguiendo la parte teórica, como quien dice, de lo que es la merciología o todos sus orígenes, antecedentes, ¿verdad? Voy a hablar un poquito de lo que sería la parte práctica. La merciología está ligada, de acuerdo a lo que nos explicó Catherine, con la nomenclatura y la clasificación arancelaria. Es decir, la merciología, podemos decir entonces que la merciología se sirve de varias ciencias para el estudio de una mercancía. Entre muchas otras se puede citar la química, la física, la metalúrgica, la botánica, la biología, la zoología, la mineralogía y la geología. ¿Esto con qué fin? Con que partiendo de que una mercancía desde el punto de vista del comercio internacional y para efecto de clasificación arancelaria es todo aquel bien o producto que satisface las siguientes condiciones. 1, que sea comerciable. 2, que sea transportable. 3, que sea tangible. Debemos aplicar y tener claro los siguientes criterios básicos para el estudio de las mercancías. Estos criterios serían: 1, el origen o la procedencia de la mercancía, el reino de la naturaleza perfecta, 2, su naturaleza de la materia, qué rama de agricultura, si es ganadería, si es caza, si es pesca. 3, la naturaleza industrial de esas mercancías, qué materia prima es, si es madera, metales, petróleo. 4, su composición del producto, de qué está hecho, si es puro, es mezclado, surtido, materia predominante. 5, su grado de preparación o elaboración, importante el tipo de mercancía, si es en bruto, si es en elaborado, manufacturado. 6, su presentación en el mercado, si es a granel, si es acondicionado para consumo, si es por menor, si es en envase, si es en bolsa, si es en saco. 7, su uso y aplicación de para qué sirve, si es alimentación, si es transporte, si es comunicación, así como otros factores económicos, técnicos y científicos. ¿Verdad? Para la asignación de una partida arancelaria, se sigue un estudio técnico legal que contiene para aplicar estos criterios básicos en la mercancía. 1, sería el estudio merciológico, que es el que corresponde al estudio detallado, como hemos hablado, del producto. ¿Respecto a qué? A su composición, a sus características y a sus propiedades. A eso le llamamos un estudio técnico. Y segundo, el estudio de asignación de partida arancelaria, el cual se basa en el estudio de las reglas interpretativas, donde vamos a aplicar las notas legales, las notas explicativas, para poder ubicar el producto con todo el antecedente merciológico en determinada partida arancelaria. Esto sería el estudio legal. Es importante acotar que para efectuar correctamente dicha clasificación deberemos tener primero un conocimiento técnico acerca de las características y funciones de la merciología, de todo lo antes estudiado. 2, una capacidad para interpretar y aplicar las reglas de la nomenclatura arancelaria. La merciología estudia la mercancía desde un punto de vista intrínseco. ¿Qué es eso? Es decir, por su naturaleza, por su esencia, por su característica propia. En este ejemplo podemos ver dos casos. Uno, en el primer ejemplo, ¿verdad? La merciología le interesa el título de oro de una joya, es decir, su composición, de qué está compuesto esos anillos, y no así el relieve o los adornos que contenga los anillos.
Como segundo ejemplo podemos ver a simple vista unas armas. Sin embargo, si aplicamos las técnicas de la merciología y buscamos sus características, su esencia principal, su naturaleza, vemos que la primera es una antigüedad de más de 100 años cuando nos dan las características, y la segunda es un arma moderna. Cuando aplicamos entonces la ciencia de la merciología en buscar las características de esta mercancía, iría por el código 9706, donde están las antigüedades de más de 100 años, con todo de que su función es un arma. Entonces, aquí aplica en el primer ejemplo su composición y en el segundo ejemplo sus características, donde la merciología nos da los lineamientos, ¿verdad? Nos da los pasos, al igual que al seguir las reglas de cómo clasificar este tipo de mercancía. Otro ejemplo que podemos ver en la merciología es que ella busca cómo está constituido el material de esa mercancía, ¿verdad? De qué está compuesto. Un ejemplo que podemos ver es el calzado. Aquí la merciología no busca la marca ni los diseños, sino el material constitutivo de un calzado, que está dividido en dos. Uno es el material del calzado, que puede ser cuero, textil, sintético, semisintético, y las partes del calzado, que serían empeine, forro, plantilla y suela, que pueden variar. Y dependiendo de esta variación, cuando apliquemos la merciología en buscar sus características, sus funciones y su naturaleza, nos va a variar el código arancelario o los capítulos donde lo vamos a encontrar. Un ejemplo de esto pueden ser calzados de amianto, calzados con patines fijos, calzados con puntera metálica de protección y hasta los calzados usados. Estos 4 tipos de calzados se clasifican en códigos diferentes, porque al hacer el estudio de la mercancía, al analizarlo, su característica o su naturaleza, lo clasifican en sus partidas específicas, dependiendo su composición. Por ejemplo, el calzado usado iría por la 6309, el calzado de amianto sería por la 6812, el calzado de patines fijo iría por juguete 9506, al igual que los calzados con puntera metálica son los de las botas de seguridad. Esto sería un ejemplo de lo que busca la merciología. La merciología y la nomenclatura, como lo dije al principio, la merciología y la nomenclatura arancelaria son dos materias ligadas una a la otra, al igual que la clasificación arancelaria. Es muy amplio, pero la merciología es como quien dice de dónde partimos. No se puede clasificar una mercancía sin antes conocerla y por lo tanto estudiarla. Entonces decimos que la nomenclatura arancelaria es la numeración descriptiva ordenada metódica de las mercancías según sus reglas o criterios preestablecidos que permite un adecuado sistema de clasificación. Aquí nos iríamos un poquito más amplio, lo que pasa es que eran muchas láminas, de que vendría a especificar qué comprende el arancel. En este caso, ¿verdad? Esta nomenclatura y esta clasificación estaría por el arancel de aduanas de Venezuela, con su marco legal del decreto 2647 de fecha 30 de diciembre de 2016, Gaceta Oficial 6281 del 30 de diciembre de 2016, con su reforma. ¿Qué comprende esto? Las nomenclaturas, que recoge las nomenclaturas arancelarias del Mercosur y el sistema armonizado, donde vamos a encontrar los códigos arancelarios basados en su artículo 3, la descripción arancelaria, su tarifa, que es el valor en que va a pagar cada mercancía, el régimen legal en el artículo 21, que el régimen aplica para cada mercancía, las notas de sección, capítulo y su partida, importantísimo, las 6 reglas generales de la interpretación, ¿verdad? En su capítulo 4, artículo 37, porque de aquí depende la regla que apliquemos, también tiene que ver, está atada con la merciología, porque depende de la naturaleza, la composición y su naturaleza, de allí depende cómo se clasifique. Entonces decimos, ¿verdad?, que están amarradas, ligadas, van una de la otra, la merciología, la nomenclatura y la clasificación. Un ejemplo de más o menos lo que estamos hablando de la merciología sería la clasificación del agua. Aquí debemos aplicar como primer base los criterios básicos de la merciología, que es buscar su origen, su naturaleza, su composición, su grado de preparación, su uso,
la presentación, porque vemos que el agua puede ser potable, mineral, agua destilada, agua de mar, agua oxigenada, agua bidestilada. Entonces aquí van a hacer que se estudie exactamente cuál es la función, cuál es el origen de lo que estamos clasificando. Podemos terminar un ejemplo de lo que sería la merciología con este ejemplo que le quisimos poner aquí, del remache tubulares de cobre. Si analizamos las características, su esencia, su definición y su valor indicativo, a primera vista lo podemos conseguir en el arancel como por la partida 7415, que señala textualmente los remaches de cobre. Su capítulo lo dice, tiene su carácter legal porque tenemos una partida que lo abarca. Sin embargo, cuando detallamos bien las características y nos vamos un poco más allá y detallamos más el arancel, vemos en las notas legales, ¿verdad? Y en otras subpartidas, que se clasifica, hay una partida que dice remaches tubulares de metal común, es decir, hay una partida más específica. Aplicamos la regla 3, ¿verdad? Donde nos dice que la partida que esté más específica. Para saber los temas los puntos que vamos a tocar en esta exposición. Hablamos del valor de transacción, de la conexidad entre el comprador y el vendedor, las implicaciones de la conexidad, estudios de vinculación y un resumen o conclusiones que se darán al final de la presentación. Ok. Podemos iniciar con esta opinión de la Organización Mundial de la OMA. En la OMA indica que la base de la valoración a efectos de aduana, en la mayor medida posible, debe ser por el valor de transacción. Por lo tanto, muchos países afirman que el valor de transacción se utiliza entre un 90 y 95% de todas sus importaciones. Ok, para iniciar con la conectividad, debemos hablar de valor de transacción. Ya lo hemos visto a lo largo de la materia. Hemos hablado bastante del valor de transacción, de este método de valoración también. Él representa el precio realmente pagado por pagar, directo o indirectamente, por las mercancías, cuando éstas se venden para su exportación al país de importación. Ya eso lo hemos venido disertando a través de todas las clases. Esto es de acuerdo a las ventas, de acuerdo a lo pactado dentro de cada operación. Entonces, el valor en aduana es la base fundamental para tomar en cuenta la base imponible de los tributos que gravan a las importaciones. Y el valor de transacción es el método principal y privilegiado y dentro de la valoración. Es el número 1, pues. Es el principal. Ok, hablemos entonces de empresas vinculadas. En este caso, vamos a entender por conexidad la vinculación existente entre el comprador y el vendedor en una operación de compra y venta internacional, lo cual puede deberse a que las empresas formen parte de un mismo grupo empresarial o los dueños formen parte de la misma familia, resultando así que ambas tienen interés común y además tienen un solo método de toma de decisiones. La vinculación se puede presumir que cuando hay empresas vinculadas, que éstas puedan tener interés en fijar precios de compra y venta sin tomar en cuenta el mercado, procurando tener algunas ciertas ventajas. Eso es lo que se entiende más o menos por la vinculación. Para esta conexidad podemos evaluar dos escenarios. El primero sería ventas entre matriz y filial, entre empresas matriz y empresas filial. En este caso, el análisis, la opinión consultiva 1.1, el acuerdo de la OMA, está relacionado con la noción de la venta dentro del acuerdo. Para ello se establece, en esa opinión consultiva, se establece una lista de situaciones donde se considera que no existe una venta. En estos casos podrían ser suministros gratuitos, regalos, muestras, artículos publicitarios. En algunos casos pueden ser alquileres de un taller, de unas zonas. Pueden ser mercancías en préstamo, como maquinarias o algo así, entre matriz y filial. Este tipo de operación no implicaría ningún tipo de pago directo como tal,
por lo tanto no sería una venta. Y muchas veces se dan esa transacción entre dos empresas que probablemente alguna no tenga personalidad jurídica, porque es la misma casa matriz. Entonces, implican operaciones que no se ejecuta una venta como tal. Esto sería entre la matriz y filial. En el otro caso, sería las empresas distintas, pero con nexos entre ellas. Esto lo podemos ver específicamente en el artículo 15, numeral 4, del acuerdo de valoración. Señor Fidel. Gracias. Donde aquí se encuentra también unos supuestos específicos para este tipo de vinculación. Si ocupan cargos de responsabilidad, si están legalmente reconocidas como socios, relación empleado y empleador, si tienen directamente la propiedad o control del 5% más de las acciones, igual si controla directamente por una tercera persona, entre otras, si son de una misma familia, como ya lo dije. Si ocurre uno de estos supuestos, si respalda o califica para que se considera una vinculación. Si la operación está dentro de uno de estos supuestos. Entonces, para estos dos tipos de escenarios, como diríamos, de la vinculación, de la venta entre matriz y filial y las empresas distintas, podemos ver como consecuencia en estas preguntas interrogantes que están en la lámina, ¿se debe rechazar el valor de transacción? Sí. ¿No se debe rechazar el valor de transacción? Sí. Para ambos casos es así, es afirmativo, ya que en algunos casos no hay una venta, entonces se debe rechazar el valor de transacción, y para otros casos la vinculación afecta al precio. Entonces sí se podría rechazar el valor de transacción. Aquí podemos ver un caso ejemplo de una empresa importadora. Ya se los voy a leer aquí. Es una empresa importadora, compra y venta de materia prima para la fabricación de productos textiles. El vendedor es una firma peruana que posee el 6.5% de las acciones de la empresa importadora. Se trata de valorar una mercancía cuyo precio facturado es $1.000 americanos la tonelada en términos FOB. La administración aduanera, en este supuesto caso, requirió al importador mayor información para ver para estudiar la vinculación y la afectación o no del precio de esta mercancía. La firma importadora aseguró de que existe vinculación como tal, ya que está establecido en los supuestos del artículo, donde dice que no puede ser si tiene mayor al 5%, está vinculada, en este caso 6.5%, pero advierte que esta situación no afecta el precio negociado con el vendedor, ya que le envió a la administración aduanera como soporte, le envió cotizaciones previas obtenidas de la misma mercancía, para la misma mercancía, no vinculadas con ella, que muestran los precios muy próximos al negociado. El importador demostró de que tenía precios muy parecidos con empresas no vinculadas. Entonces eso fue su soporte para que le aceptaran el valor de transacción, a pesar de que tenía ese supuesto ahí para la vinculación. Entonces, determinar si hay vinculación o una alteración del precio, como ya vimos, puede ser comparando operaciones con empresas no vinculadas bajo las mismas condiciones o revisando igualmente también las circunstancias de las ventas. En ese ejemplo pudiéramos ver algo sencillo, pero podemos ver la vinculación. A continuación, el compañero Fidel con el resto de la exposición. Gracias. Muy buenos días a todos. Para continuar con la presentación, que es lo que nos corresponde a nosotros sobre la conexidad y la valoración aduanera, nosotros vamos a analizar un poco los componentes de este valor de transacción, donde hay que verificar que el valor de transacción está compuesto por el precio efectivamente pagado por pagar de las mercancías que son objeto de comercio internacional. El acuerdo de la Organización Mundial del Comercio en materia de valoración nos establece que ese es el parámetro fundamental. Y uno de los elementos que hay que determinar es que esos productos objeto de intercambio se conciba como una venta de exportación. Como bien lo señaló la licenciada Neiris,
cuando tenemos ventas entre casa matriz y filial, no nos vamos a encontrar con una venta de exportación. Nos encontramos bajo el supuesto de una vinculación. ¿Por qué? Porque la casa matriz y su filial ya demuestran de por sí que tienen una vinculación comercial. Puede ser que la casa matriz sea la misma dueña de la filial, que están ubicados en países diferentes. Por ello, la opinión consultiva 1.1 nos señala taxativamente que no hay una venta y por ende debe rechazarse el valor de transacción y proseguir con los métodos sucesivos para ese análisis. Como aquí ya hay un rechazo por el elemento venta, la vinculación queda al margen. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con operaciones comerciales de casa matriz a filial, ya no hablaríamos allí de una vinculación que afecta el valor en aduana, sino que la misma Organización Mundial del Comercio, en su opinión consultiva 1.1, nos dijo, si usted se encuentra frente a una operación comercial de casa matriz enviando productos a su filial, sencillamente estamos en presencia de una operación que no se considera una venta, sino se considera un envío de inventarios, envío de mercancías, suministros, y ese envío no puede ser considerado como tal por la parte de la oficina aduanera donde se realiza la importación como una venta y debe ser rechazado el valor de transacción que se declare. ¿Por qué? Por ese elemento. Nos encontramos en el otro supuesto cuando hay elementos que no se incluyen dentro de ese valor de transacción, como puede ser fletes, seguros, otros gastos relacionados, que pueden afectar el valor de transacción, pero que para efectos del análisis que estamos haciendo no lo vamos a considerar porque son exógenos. Pero esos son los componentes principales del valor de transacción. Cuando nosotros vemos el otro supuesto que nos presentó la licenciada Neyri, que están contenidos en el artículo 15, efectivamente en los numerales 4 y 5, y vamos a centrarnos en el numeral 4, que era el que ella nos señalaba, que eran empresas que son donde los dueños son los mismos, los socios son los mismos, o son miembros del mismo grupo familiar, o alguno de los accionistas de ambas empresas tiene un porcentaje de acciones por encima del 5%, ahí sí nos vamos a concentrar en esa vinculación. Como hecho relevante, señalo que en la Organización Mundial del Comercio, en su guía sobre valoración aduanera y precios de transferencia, nos hace un relato de varios supuestos o de varias consideraciones estadísticas sobre cómo el valor de transacción se ha visto. La licenciada Neyri nos lo señalaba en la primera lámina, que nos decía que en una encuesta que hizo la Organización Mundial del Comercio señalaba que el valor de transacción se está considerando entre 90 y 95% como el método para aplicarlo a nivel mundial. Eso significa que de 90 a 95% de los países aplica valor de transacción. Pero también nos indicaba una estadística muy relevante que el 25% del comercio mundial se hace con empresas vinculadas. Eso es importante analizarlo porque esa vinculación es uno de los elementos que el artículo 1, numeral 2, letra D, del acuerdo nos señala que se debe rechazar el valor de transacción si hay alguna vinculación entre el comprador y el vendedor de esta operación comercial y esa vinculación afecta el precio pactado. Entonces, para ese análisis, para ya nosotros entrar en estas implicaciones de la conexidad, vamos a tener dos elementos o dos consideraciones a tener presentes para determinar si esa vinculación que puede existir entre comprador y vendedor afectan el precio. El primer elemento es las circunstancias de la venta, es decir, el funcionario que va a determinar si una empresa que se llama IBM Latinoamérica vendiéndole productos a IBM de Venezuela, lo primero que tiene que determinar es si es casa matriz filial. Si nos encontramos en esa relación casa matriz filial, ya se señaló que en esa operación comercial no hay venta y por ende se determina que hay vinculación.
pero lo que afecta el precio como tal, en este caso, no es, en esas circunstancias de esa venta, no es la afectación que existe entre casa matriz filial, sino que ya la opinión 1.1 de la OMA analizó ese supuesto comercial y dijo, relaciones de casa matriz filial, IBM Latinoamérica y IBM de Venezuela, no nos vamos a encontrar con una operación de venta, rechazo el valor de transacción y aplico los métodos secundarios de la valoración para determinar cuál sería el valor de esa operación comercial. Entonces, sencillamente, en ese caso. El otro supuesto que yo tengo que analizar en las circunstancias de la venta es una empresa que se puede llamar A, otra empresa que se puede llamar B, y determino que puede los precios que se están pactando entre estas empresas afectarse por algún nexo de vinculación, pero cuando los nexos de vinculación no son nominales, es decir, no los puedo verificar por la denominación de la aproximación de las empresas, difícilmente para la aduana, si la empresa se llama Corporación A y esta se llama Corporación B, verificar si esos precios están vinculados. Lo que se hace en ese caso es determinar si la vinculación me afecta el precio que tiene ya la aduana aprobado, es decir, que lo ha fijado a través de valores criterios. Ya eso lo vamos a explicar en el punto siguiente, pero si la aduana determina que hay una potencial afectación del precio pactado entre dos empresas porque presume que hay vinculación, las empresas no responden al criterio casa matriz filial, sino que son empresas diferentes, pero hay la presunción de que hay un nexo que los une. Sencillamente la aduana puede... Hay un eco. La aduana puede rechazar ese valor de transacción, pero si lo rechaza, sencillamente está determinando que la vinculación se afectó. Era lo que respondí las preguntas que hacía la licenciada Neira en su lámina. ¿La vinculación afecta el precio? Sí, entonces debe rechazarse. La vinculación no afecta el precio, no debe rechazarse el precio. Es en ese punto. Entonces, el otro elemento, una vez que yo analizo la circunstancia de la venta y determino, mire, si hay una potencial elemento que me puede distorsionar el precio pactado, me voy a los criterios de valoración. Los criterios de valoración son casos donde ya la aduana se ha pronunciado en situaciones similares de ese comprador y ese vendedor. Ello puede ser por operaciones que hayan valorado por mercancías idénticas o similares, método 1, método 2, o método reconstruido, método deductivo. Es un trabajo que ya la aduana ha ejecutado para determinar si el precio se ha construido dependiendo de ese parámetro. Y al determinar si en un caso específico determinó que la mercancía no podía aceptarse el valor de transacción, sino que tuvo que valorarse por mercancías idénticas o similares, ese punto pasa a ser un criterio o un valor criterio. En los artículos 1.2, el numeral letra B, numeral I, 2 y 3, nos establecen esas condiciones o esas características que señalan que yo debo de analizar los escenarios que ya la aduana tiene como ciertos para poder determinar si esa vinculación que yo estoy estructurando me afecta en el precio pagado o por pagar. Entonces, aquí lo fundamental es conocer que a nivel internacional tenemos una actividad comercial entre empresas que son relacionadas, que yo debo de determinar si esa vinculación me afecta el precio o no, y tengo dos modalidades, o analizando las circunstancias de la venta o verificando si ya la aduana ha hecho criterios de valoración o ha realizado estudios de valoración y que hayan referido que esa vinculación afecta o no el precio pagado o por pagar. Entonces, continuando, entonces nosotros vamos a tener que en el caso venezolano, para circunscribirnos como tal, nosotros tenemos que la aduana venezolana realiza dos procedimientos. El procedimiento de valoración provisional que se efectúa en la oficina aduanera y lo ejecuta el funcionario reconocedor al momento de hacer el análisis de la DUA. Dentro de la declaración única de aduanas, nosotros nos vamos a... dentro de la declaración de aduanas que se presenta por cada importación que se declara,
nosotros nos vamos a conseguir que hay un documento que se llama la declaración del valor. En esa declaración del valor hay una serie de preguntas que debe responder el importador, donde debe decir si él está relacionado con su comprador, si existe alguna vinculación y si esa vinculación afecta o no ese precio. Si él a alguna de estas preguntas da una respuesta afirmativa, el funcionario reconocedor está en la posibilidad de hacer lo que nosotros denominamos una valoración provisional. Que esa valoración provisional nosotros la vamos a conseguir señalada en la circular de la Superintendencia Nacional de Aduana, Intendencia Nacional de Aduana del 2017, número 5. Allí se señalan los pasos que debe adoptar el reconocedor al momento de validar una declaración. Cuando él determina que efectivamente hay elementos que le hacen dudar del valor que se le está presentando, bajo dos consideraciones fundamentales. Él debe de tener indicios de que el valor ha sido afectado por una vinculación existente entre comprador y vendedor, pero no debe tener la certeza. Porque si él tiene certeza de que la valoración ha afectado el precio, en el caso de que exista una circular de precios referenciales, y esa circular de precios referenciales me indica que el producto tiene un valor de 10 unidades monetarias y la persona me lo está declarando a un valor de 2 unidades monetarias, él tiene ya un elemento cierto y objetivo emitido por la misma administración y debe proceder a rechazar el valor de transacción y hacer el ajuste. Cuando ello no ocurre y yo tengo la presunción de que efectivamente la vinculación existe, la vinculación afecta el precio, pero no tengo elementos ciertos, es cuando yo debo de proceder a lo que se denomina valoración provisional. ¿Qué es una valoración provisional? Sencillamente yo no tengo elementos totales para tener la certeza de cómo ha influido o no ese precio y sencillamente procedo a elaborar una valoración provisional que en los actuales momentos, si en la oficina aduanera por donde yo estoy declarando se utiliza el SIDUNEA versión Word, puedo hacerlo de forma automática. El funcionario reconocedor en su módulo de reconocimiento hace la valoración provisional, registra y carga la información para que sea enviada a la gerencia del valor a nivel normativo y allí se efectúa el estudio. Desde el punto de vista de la declaración, él procedió a objetar el valor en aduana de la mercancía, pero acepta lo que el importador ha declarado y posterga en fase de análisis, de control por parte de la gerencia de valoración, que ellos determinen si esa vinculación que él detectó es cierta o no y proceda a determinar si hay una afectación, cuánto es el % de afectación para la imposición de las sanciones y los impuestos colaterales que se evadieron en ese momento. Pero si la gerencia de valor determina que la mercancía no tiene una afectación en su precio por la vinculación, sencillamente ya la mercancía fue retirada de la aduana y fue incorporada al ejercicio comercial y no hubo una afectación al particular. Por ende, esta circular nos establece ese procedimiento que debe de ejecutar el funcionario reconocedor cuando tiene unas dudas como tal. Pero tenemos el otro procedimiento que nos señala la circular número Superintendencia Nacional de Administración Aduanera y Tributaria CENIAT, Intendencia Nacional de Aduana, Gerencia del Valor, número 002, que en esta circular la Intendencia Nacional de Aduanas nos publica el listado de empresas sobre las cuales ya se le hicieron estudios de valor. Cuando hablamos de estas valoraciones provisionales y el funcionario remite esa información hasta la gerencia del valor, ahí se genera un estudio de vinculación. Esos estudios de vinculación terminan determinando este padrón de ajuste. El actual padrón de ajuste es del 2021, donde la Intendencia nos notificó que habían 375 empresas a las cuales se le habían efectuado
estudios de vinculación emanados de las distintas oficinas aduaneras. De esos 375 estudios de vinculación, 80 han resultado con ajuste permanente. Significa que efectivamente esa valoración provisional derivó en una determinación de ajuste permanente a esas 80 empresas. 286 casos se determinó que no habían afectación y por ende el valor de transacción declarado era cierto. Y en la actualidad continuamos con 29 empresas en estudio sobre esa determinación. ¿Qué sucede cuando se le determina a una empresa una valoración provisional y no aparece en este listado, como este caso de las 29 que están en estudio? Sencillamente, todas las declaraciones que ellos vayan presentando desde la fecha en que se registró el estudio de valoración hasta ese momento, de haber alguna modificación o alguna afectación en el valor de transacción, todas esas declaraciones serán objetadas en su momento. De no haber objeción, sencillamente todas consideran definitivamente firme y se aceptan como tal. Lo importante para señalar aquí es que en el caso del padrón de ajuste, el funcionario reconocedor al momento de verificar una declaración que le ha sido entregada o asignado por el sistema Sidonea, él tiene que verificar que esa empresa no esté en este listado o en este padrón de ajuste, que no sean una de estas 80 empresas que tiene ajuste definitivo. ¿Por qué? Porque si tiene ajuste definitivo, el agente de aduanas al momento de su declaración tiene que incorporar ese % de ajuste, que es un porcentaje que normalmente ronda entre el 1% y el 60%, que es el parámetro más alto que tienen las empresas que se han ajustado. Todos sobre valores FOB. ¿Por qué? Porque los elementos transporte y seguro no afectan el precio, pero sí el elemento costo. Entonces, la mayoría de los ajustes que son sobre valores FOB. Y entonces, sencillamente, cuando se determina que una empresa está en el listado, hay que verificar que ella efectivamente haya aplicado el % que le corresponde. En el caso que no lo haya aplicado, el funcionario debe proceder a incorporarlo en la declaración. Por ende, rechaza el valor declarado e incorpora el porcentaje de ajuste que dice el padrón de ajuste como tal y procede a aplicar la sanción correspondiente, como lo decía Gustavo, del artículo 177, numeral 2, que es la que por mala valoración y es la que procede en estos casos. Pero en esa situación el funcionario procede a hacer esta determinación. Pero en estos casos de ajuste permanente, ya en la Intendencia Nacional de Aduana o la Autoridad Aduanera, un estudio verificó que sí hay una incidencia de la vinculación en los precios como tales que se pactaron del comprador y el vendedor, y esta afectación nos ha hecho que se disminuya la base imponible sobre la cual se van a cobrar los impuestos. Al determinar esa afectación, determina cuánto es esa incidencia y la incorpora en una lista que la va a remitir a la aduana, permítanme mostrársela, y los informa en un listado que creo que no se ve muy bien allí. Nos informa el nombre de la empresa y nos dice la resolución en la cual tiene el porcentaje de ajuste como tal. Ellos para tener eso presente en esa parte. Para ya ir cerrando un poco la exposición y irnos hacia el aspecto de conclusiones, como lo decía Neidy, nosotros nos planteamos una serie de preguntas. Vamos a señalar que en materia de valoración, como lo hemos visto en todas las charlas y en todas las clases que hemos visto, el valor de transacción es fundamental para la evaluación aduanera. ¿Por qué? Porque es el elemento que nos va a permitir aceptar la operación comercial. Y de 90 declaraciones que se valoran o se presentan en una aduana, de 100 declaraciones que se presentan en una aduana, 90 van a valorar por el valor de transacción, es decir, se acepta la relación comercial. Solamente un margen pequeño del 5%, nos dice la OMA, se afectan dentro de la misma. La compraventa entre empresas vinculadas es algo común en la actualidad. También la OMA, en su estudio, nos señalaba que el 25% del comercio mundial se está negociando a través de empresas vinculadas. Pero esa vinculación no siempre tiene una afectación en el precio pagado o por pagar.
para tenerlo presente en este punto. Y la vinculación puede afectar o no el precio pagado por pagar. Es importante determinar la vinculación, pero no porque existe una vinculación a priori, hay una afectación del precio pagado por pagar. Hay que analizar las circunstancias de la venta y los valores criterios que la aduana ya ha establecido. Y eso me va a determinar si esa vinculación ha afectado o no el precio pagado por pagar. Y para ello, la aduana venezolana ha girado instrucciones claras para tratar esta materia a través de las dos circulares que ya yo les he señalado. La circular sobre valoración provisional, en el caso que el funcionario tenga dudas sobre esa valoración que está afectada por una vinculación, cómo resolverla y cómo decirle a la gerencia de valor de la Intendencia Nacional de Aduana que haga el estudio correspondiente para verificar la incidencia. Y en el caso de que la gerencia del valor ya haya definido un estudio y lo haya concretado en un elemento ya objetivo de afectación y nos dijo en su padrón de ajuste, esta empresa, la vinculación sí lo afectó y su incidencia es un 30%, que ese 30% se le incorpore al valor FOB que se determina. En muy pocos casos, ese parámetro se ha incorporado sobre el valor CIF. ¿Por qué? Porque si se incorpora sobre el valor CIF significa que también la empresa tiene una relación con el seguro y con el transporte. Pero la gran mayoría de las resoluciones ha girado sobre valor FOB para solamente el costo de ese producto y no sobre los elementos transporte y seguro. Y con esto ya nosotros vemos la importancia que tiene la determinación de la vinculación. Son una actividad comercial. El que ello determine que una empresa esté vinculada de a priori nos da una alerta, pero no señala que en todos los casos va a haber una afectación del precio pagado o por pagar o una modificación de ese valor de transacción como elemento o parámetro fundamental. Y con eso culminamos nosotros la presentación, profesor. Muchísimas gracias, Fidel, y muchísimas gracias, Neyri. Excelente disertación de ambos. Creo que ha quedado muy claro todo el proceso que puede existir de conexidad y los rechazos o aceptaciones, siempre y cuando no afecten el precio o afecten el precio pagado por pagar. Creo que ha quedado bastante con claridad. La única acotación, Fidel, ya voy a revisar tu currículum, pero tengo la impresión de que eres abogado, ¿verdad? No, licenciado en ciencia fiscal. Ah, caramba. Pero fíjate, y es recomendación para ustedes, creo que te echaste alrededor de unos 45 minutos, 50 minutos, tú solo, y para la presentación de su trabajo, tiene que concretarte alrededor de 30, 35 minutos máximo, porque eso se mide y se cuantifica a la hora de la presentación. Excelente, fíjate que no te corté ni nada porque me parece bien interesante y fíjense que como lo señalábamos al comienzo, los dos temas son de suma importancia. Ya vimos que la OMA señala que un gran porcentaje de las valoraciones son entre empresas vinculadas directa o indirectamente y que por supuesto pueden afectar el precio pagado por pagar. 1.000.000 de gracias a Neyri nuevamente y a ti, Fidel, al grupo por estar bien pendiente y conectado. Vamos a seguir en contacto. Cualquier cosa en lo que le podamos ser útil, simplemente me escriben. Por ahí hay una de sus compañeras de la Corte 1, McLovy, que me está escribiendo de que necesita algunos listados de tesis doctorales. Es el tema de moda en este momento, donde podemos conseguirlo. Pero bueno, ya voy a revisar algunas de mis notas a ver qué le consigo para darle apoyo a McLovy. 1.000.000 de gracias. Recuerden enviar su informe de los trabajos en el transcurso del día, más tardar mañana, de manera tal de que podamos procesar las calificaciones lo más pronto posible. Hagan contacto con el profesor Romero. Yo le voy a enviar un mensaje al profesor Romero de que estamos culminando el día de hoy para que ya le haga su asignación de
la próxima materia la próxima semana. Que pasen un Muchísimas feliz gracias, domingo y profesor. cuídense Hasta muchísimo. luego. Gracias, hasta luego. Ujú. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Vale. profesor. Feliz domingo. Igual para ustedes. Hasta luego, profesor, que se mejore. Gracias.